Mentes Diversas. Un espacio donde las múltiples ideas sí cuentan. En Sintopía Radio, Distancia Cero. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta. Bienvenidos a esta nueva emisión de Mentes Diversas. Soy Camila Fonseca y yo, Natalie Gutiérrez, y los acompañaremos en el programa de hoy para hablar sobre las mujeres como agentes de cambio en el conflicto armado de Colombia. Así es, Camila, y hablaremos de esto porque es primordial conocer el papel de la mujer como víctima de la violencia física, psicológica y sexual, política y social que durante 50 años ha estado en conflicto armado Colombia. Estas violencias se han convertido en prácticas que la gente generaliza y que también muchas veces son silenciadas y que no las conocen y que lastimosamente han disfrutado de los más altos niveles de impunidad. Sí, Natalie, tienes razón, y es que en realidad se tiene un censo que hasta el 2016 asciende a 7.844.527 víctimas, de las cuales 3.894.250 han sido mujeres y 3.889.433 hombres. Podemos darnos cuenta que la cifra más alta de víctimas por el conflicto armado son las mujeres. Y es que la victimización no solo se trata de matar o de maltratar, sino que también se habla de victimización cuando son despojadas de sus hogares o matan a sus esposos, hijos, a su familia. Además, también se considera victimización la persecución que se tiene hacia algunas mujeres. Así es, y la persecución que se les hace muchas veces es por lo que buscan hacer para dejar ese silencio y empezar a hablar de lo que les está pasando. Esta pues es una cifra bastante elevada y aunque pues no se diferencia tanto de la de los hombres, vemos que la victimización es mucho más que solo el maltrato físico y que leímos que existen 10 riesgos de género que han sido identificados por la Corte Constitucional en el marco del conflicto armado en Colombia. A continuación les nombraré 5 de estos 10 riesgos. El primero es la violencia, la explotación o abuso sexual. Aquí podemos darnos cuenta y hemos escuchado muchos casos en noticias, en radio, que reclutan a las niñas, a las jóvenes y las llevan para la selva. Conocemos el caso de Clara Rojas, que estuvo pues bastante tiempo secuestrada y que como resultado de este secuestro tuvo un pequeño bebé. El segundo riesgo de género es la explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales por parte de los actores armados ilegales. La tercera es el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados. El cuarto son el contacto o las relaciones familiares por parte de algunos de los grupos armados ilegales. Entonces aquí ellos están en contacto con las familias, los están extorsionando, les están pidiendo dinero, les están enviando videos para atemorizarlos y pedirles este dinero para que puedan soltar a sus familiares. Y el quinto es la violencia hacia las organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres que han emprendido liderazgos y que han promocionado y quieren promocionar los derechos humanos. Sí, vemos que el tema es mucho más complejo y abarca muchas estancias en las que alguien se convierte en víctima. Y por esto en el programa de hoy tendremos a Olga Luz Betancourt, víctima y líder de la organización Andiscol, tendremos el testimonio de Mercedes Ochoa López, víctima del conflicto armado, y la entrevista de Juan David Parra, investigador social. Por el momento vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Aprovecha la amplia variedad de recursos bibliográficos que se encuentran en la Biblioteca de la Universidad Central. Recuerda que puedes consultar libros, revistas, películas y material audiovisual tanto dentro como fuera de la universidad. No pierdas esta oportunidad y ábrete a un mundo de posibilidades académicas. Un convenio entre la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Universidad Central. Universidad Central, un proyecto profundamente colombiano. Colombia es un país multicultural, de norte a sur, de este a oeste la diferencia racial
siempre está presente, no importa tu raza, ideales o creencias. En la Universidad Central le decimos no a la discriminación. Campaña promovida por la comunidad estudiantil. Sintopía Radio, Universidad Central, un proyecto profundamente colombiano. En el hogar, las mujeres son economistas, psicólogas, modistas, agricultoras. Son las protagonistas de la voz que no debemos olvidar. Mentes diversas, reivindica y defiende el rol de la mujer. Gracias por seguir con nosotros en el programa de hoy, las mujeres como agentes de cambio en el conflicto armado en Colombia. Nuestra primera invitada es Olga Luz Betancourt, como ya lo mencionó Camila. Ella es lideresa de la Asociación Nacional de Desplazados, lleva 15 años como desplazada de su lugar de origen, el Castillo Meta, y a continuación escucharemos lo que nos contó sobre la organización Andiscol. Bueno, Andiscol es una organización del nivel nacional que tiene presencia en 24 regiones del país. Digamos, hemos tenido nuestros altibajos, no todo se ha podido hacer fácil. Ha sido una organización estigmatizada por el mismo gobierno, por el mismo conflicto, y en un momento estuvimos a punto de desaparecer por el nivel de persecución que hemos tenido. Pero, sin embargo, a partir de todo esto que nos ha pasado, también hemos tenido la posibilidad de organizarnos y de mantenernos en el escenario político. ¿Por qué esa persecución? Pues la persecución fue también fuerte, porque nuestra creación también nace en este momento, digamos, álgido de la confrontación. Entonces nace en el 2001. Y nosotros creamos una figura que se llamó Campamentos de Refugiados, y lo que buscaba era que se reconociera el conflicto armado en Colombia. Pero si usted mira la ley de víctimas, hasta en el 2011 se reconoce que hay una existencia de un conflicto armado en Colombia. Entonces, en ese momento hablar de solución política, hablar de reforma agraria y hablar de que existía un conflicto era motivo de persecución para los líderes y lideresas de este país. Y entonces allí la organización sufre un arrasamiento total, pero también hicimos varias acciones políticas, de hecho, que era que se reconociera el número de desplazados que habían en Colombia. Entonces hicimos así como una cadena de acciones políticas que desencadenaron en la persecución a los liderazgos de la dirigencia política. Y luego en el 2001 todos los dirigentes de Andescol estaban desplazados en el 2004, perdón. Estábamos todos aquí y ahí logramos hacer una asamblea nacional. Y empezamos otra ruta, pero con un nivel mucho más bajito, y ahora pues que estamos otra vez con este llamamiento del momento histórico de la paz para el país, y pues que gracias a Dios, digamos, sobrevivimos en medio de la confrontación y la tragedia humanitaria que viven las víctimas en Colombia. Bueno, como acabamos de escuchar, es una organización que se ha mantenido gracias a la persistencia y a la fuerza que han tenido sus integrantes para seguir dando la lucha ante el conflicto armado y ante lo que han tenido que vivir en Colombia. Y bueno, también que cuando se empieza a decir la verdad y demostrar los hechos que han cometido los grupos al margen de la ley, es donde más persecuciones han tenido. Es cierto, y es que mira que en este punto podemos ver el silencio impuesto sobre la organización, y yo creo que no es la única organización que ha tenido este tipo de problemas, y aún más sobre las mujeres, porque son lideresas de estas organizaciones, porque ellas ya empiezan a tener una voz que ha sobrevivido a las atrocidades de la guerra, y por esto pueden dar su testimonio. Entonces al momento de que ellas dan su testimonio de la realidad, lo que empiezan es a perseguirlas para matarlas, para silenciarlas. Entonces aquí se ve ese silencio. Por esto le preguntamos también a Olga el rol que tiene la mujer en el conflicto armado. Yo creo que nosotros jugamos un rol importantísimo en ese momento, y digamos frente a la economía familiar, para quienes más habían oportunidades
era para las mujeres, aunque muy informales los trabajos, aunque íbamos y trabajábamos y no nos pagaban. A los hombres les tocó pasar a ser los cuidadores y a las mujeres nos tocó salir a trabajar para el sustento de la familia. Pero digamos como familia sí hay discriminación, porque entonces en Bogotá no se le arrienda a familias numerosas, sí se arrienda pero sin niños, sí se arrienda pero en el día todo el mundo tiene que salir de la casa. Bueno, frente a eso, frente a que hay que tener contratos de arrendamiento, frente a fiador, frente a cuánto puede ser el consumo de los servicios públicos, frente a eso sí sentimos que había discriminación fuertemente. Y yo creo que sí ha sido fuerte, digamos, el tema de discriminación es en la participación política. Ese escenario no es para mujeres, es para hombres. Sin embargo, nosotras aquí estamos porque hemos decidido dejar lo cotidiano, lo doméstico, por dar un paso a la participación, a otros escenarios. Pero sin embargo, nosotras, si usted mira una dirección de organizaciones de desplazados, son de hombres, pero las víctimas somos las mujeres. Y nosotras hemos jugado un rol, digamos, tal vez no el más destacado, pero hemos estado ahí. Y hemos estado ahí haciendo la lucha por las otras mujeres. Y hay muchos casos que las mujeres llegan porque nosotras estamos. Vengo, si está usted voy, si no, no. Porque yo creo que si nos entendemos y si entendemos la lógica, pero sí consideramos que también hay una discriminación y que no ha sido exclusivamente en la guerra que a las mujeres se les violan sus derechos, sino que si tú revisas el auto 092 de la Corte Constitucional, ahí dice que las mujeres sufrimos 13 hechos victimizantes, aparte de la violación sexual, es uno más. Y uno es que estamos en más riesgo de violación de nuestros cuerpos en lo urbano, porque digamos, por la necesidad podemos llegar a ser abusadas sexualmente y por las ubicaciones donde nos encontramos viviendo, que sobre todo vivimos en las periferias de la ciudad. Y ahí toca enfrentar otros actores del conflicto social que viven en la ciudad, y ahí estamos nosotras en la marginalidad, en la pobreza. También dice que no hay garantías para el empleo digno, pero si eres una mujer afrocolombiana, tienes mucho menor acceso de poder laboralmente poder trabajar. Pero también en la mayoría casi que somos madres cabezas de hogar, y simplemente porque los esposos los mataron en el campo antes de la salida, y somos las mujeres enfrentando la vida con los hijos. Eso es muy duro, es muy difícil, pero sin embargo es una situación que tenemos que vivir que vivimos en el cotidiano de nuestras vidas, que no es fácil, pero sin embargo lo tenemos que asumir porque nuestras responsabilidades, pero a veces se tiene triple, tenemos que trabajar 3 veces más que cualquier otra persona, y eso no se reconoce, digamos, acá. Es un proceso donde hemos venido avanzando, donde nos hemos venido cualificando y donde nos hemos venido posesionando, pero este tampoco es un espacio fácil, pero no quiere decir que no podamos participar. Aquí estamos. Bueno, referente a lo que escuchamos de Olga, también le quisimos preguntar a algunas mujeres que no han vivido directamente el conflicto armado. Ellas, ¿qué piensan del rol de las mujeres dentro del conflicto armado? Y esto nos contestaron. El conflicto armado ha permeado pues a todos los sectores o grupos sociales del país, pues la guerra como tal no mide etnia o género, y pues en el caso específico de las mujeres vemos que como grupo social nos hemos visto afectadas dentro del conflicto armado en lo que concierne al reclutamiento, a la muerte de sus esposos o familiares,
al desplazamiento forzoso, igual también hay mujeres que han sido secuestradas, y al maltrato y la discriminación en cuanto a la concepción de que la mujer es un ser frágil. Han sido las más afectadas, más que todo en los territorios vulnerables, ya que han tenido que afrontar separaciones, muertes, violaciones y un sinfín de maltratos. En esas situaciones de conflicto, de guerra, siempre ha tenido un rol bastante degradante, más que todo o ante los ojos de nosotros que no hemos vivido el conflicto. Y bueno, la mujer vive pues en su lucha constante, tanto de supervivencia como en el valer de sus derechos, no solo como mujer, sino como ciudadana. Es el respeto que tiene ese ser. También otra cosa que se ve en el conflicto armado es que la mujer no se le respeta el derecho a la vida. Cuando una mujer está en embarazo, lo que hacen es llamar a alguien a que le practique un aborto, entonces no se le respeta ese derecho a la mujer. Bueno, escuchando la opinión que tienen algunas mujeres fuera del conflicto armado, nos damos cuenta que realmente es algo que todas conocemos, es algo que se puede ver, aunque no lo vivamos directamente, se puede ver que la violencia contra la mujer es mucho más fuerte y está más presente en el conflicto armado que hacia el hombre. Sí, y una cosa que quería mencionar es que Olga decía que, bueno, una lucha es dentro de las zonas rojas o dentro de la zona donde fueron desplazadas, y otra es cuando llegan a la ciudad, porque también sufren una discriminación, son vulneradas, tienen que vivir en la periferia de la ciudad, entonces digamos que salen de un entorno complicado para llegar a un entorno totalmente desconocido, y pues que cuando llegan a estos lugares no conocen a mucha gente que les pueda ayudar. Sí, mira, y también quiero rescatar algo que dice Olga sobre las mujeres afrocolombianas. De acuerdo con el auto 004 de la Corte Constitucional, los riesgos y efectos del desplazamiento forzado son más propensos en el caso de las mujeres indígenas y las afrocolombianas. Son víctimas o, bueno, están en riesgo de ser víctimas. Las prácticas racistas y las condiciones de exclusión y marginación preexistentes se profundizan, generando escenarios de mayor vulnerabilidad para estas mujeres indígenas y afrocolombianas. Y sí, yo creo que pues para nadie es un secreto que a las afrocolombianas se les trata, no solo a las mujeres, también a los hombres, a toda esta comunidad, se les trata de forma diferente. Se les vulneran más los derechos. Sí, y además pues yo creo que estamos tan alejados de la realidad que al hablar con mujeres que son víctimas nos damos cuenta que pues son las más afectadas por el conflicto. Quiero precisar algo, y es que en el año 2011 se aprobó la ley 1448, en la que el Estado admitió por fin la existencia de un conflicto interno en Colombia. Solo entonces fueron reconocidas las víctimas y se creó la unidad que hoy las congrega y las representa. Creo que pues llevamos 50 años en conflicto armado, y hasta el año 2011 que se reconozca que pues son víctimas, creo que es falta de trabajo por parte del gobierno y pues de no ver lo que está pasando realmente y por qué el país se encuentra en las condiciones que está. Sí, realmente era lo que hablábamos hace un momento, es ese silencio, es ese miedo a que las víctimas hablen y demuestren, porque son víctimas que han vivido desde muy pequeños el conflicto y que saben de primera mano lo que realmente están haciendo todos los agentes, ya sean los paramilitares, algunos agentes del Estado, cómo violentan a las mujeres. Entonces es ese miedo del Estado a que las víctimas hablen y cuenten su verdad. Y como anteriormente lo habías dicho, Natalie, mencionaste 5 riesgos de género. Ahora yo les voy a contar los otros 5 restantes. Primero está la persecución y el asesinato por las estrategias de control coercitivo. Es decir, lo que hablábamos hace un momento, las personas tienen una verdad y este control coercitivo de las Fuerzas Armadas, de los grupos paramilitares, lo que hacen es empezar a infundir miedo, a perseguir, a matar, y pues la desaparición en Colombia es un tema también muy fuerte. El segundo es el asesinato, la desaparición o desintegración de los grupos familiares. El tercero es el despojo de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad. Ahorita en un momento vamos a entrevistar a una víctima que es víctima, valga la redundancia, de desplazamiento forzoso.
El cuarto es la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes, lo que decíamos. Son muy vulneradas de pronto porque se cree que son más débiles que una mujer normal, por decirlo de alguna manera. Y la última es la pérdida o ausencia de su compañero durante el proceso de desplazamiento, porque la mayoría de mujeres víctimas cuentan es eso, que su esposo ha sido, lo han desaparecido, lo han matado, en sí se quedan solas, entonces ellas tienen que empezar a tomar unos nuevos roles dentro de la sociedad. Así es, tienen la carga de la familia, de sustentarlo económicamente y pues lo que conlleva criar a unos hijos. Por el momento quiero que vayamos a una pausa institucional y regresamos para escuchar a Mercedes Ochoa López. Amiga, no hay nadie en el salón, ¿dónde están? La profe mandó correo que no había clase. ¿En serio? ¿Otra vez yo no miro el correo? Yo sí reviso mi correo y así estoy pendiente de todas las actividades que brinda la universidad y no pierdo tiempo. Revisa tu correo con frecuencia, siéntete centralista. Una campaña de la Universidad Central y Sintopía Radio. Universidad Central te conecta. La Universidad Central te invita a ser parte del grupo de teatro. Un espacio para la interpretación de ese personaje que siempre quisiste ser. Estar vivo, estar muerto, ser un villano o ser un héroe. Todo eso y más en el grupo de teatro de la Universidad Central. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven, anímate. Un mensaje de Sintopía Radio. Distancia cero. Universidad Central te conecta. No olvidemos, no ignoremos, no dejemos morir a la mujer en el conflicto armado. Mentes diversas. Reivindica y defiende el rol de la mujer. Gracias por continuar con nosotros y como lo mencioné hace un momento, tuvimos la oportunidad de hablar con Mercedes Ochoa. Ella es víctima del conflicto armado. A continuación, ustedes podrán escuchar su historia. Mi nombre es Mercedes Ochoa López. Nací en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Pasé allí mi juventud. Hice parte de procesos organizativos, procesos sociales. En el 85 fui objeto de un atentado por parte de la policía del municipio, lo denuncié y quedó en nada, eso, total impunidad. Después tuve que salir de mi tierra, regresé y pertenecía a organizaciones como un grupo de televisión comunitaria, teníamos un canal de televisión comunitaria, era parte del Comité de Control Social de los Servicios Públicos y de la Liga de Usuarios del Hospital, militante de izquierda. Producto de eso fue mi persecución desde muy joven. En el año 1990 sufrimos la desaparición de mi hermano menor por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad. Se lo llevaron de su sitio de residencia, estaba sentado en la cama con su pareja, ya se iban a acostar un domingo a las 10:30 de la noche aproximadamente. Eran cerca de 8 hombres, se identificaron, llevaban carné, cachucha, chalecos, identificados totalmente como miembros del DAT. Le pidieron su cédula, le pidieron que se vistiera porque él estaba en ropa interior ya para acostarse, le pidieron que se vistiera su cédula y se lo llevaron. Nunca más hemos tenido razón de él, nunca pudimos encontrar su cuerpo. Hasta el momento está desaparecido, nadie nos responde. En el año 99 empezaron a hacer presencia en mi municipio de manera masiva los paramilitares. Tenían un campamento en un municipio cercano correspondiente a la parte rural de Buenos Aires, en la zona de Timba, Cauca, tenían el campamento, hacían retenes en la zona urbana de mi municipio, en la salida hacia Timba, salían en los carros a hacer control territorial, a recoger gente, a llevarla, a desaparecerla, a matarla, y la policía nunca se dio por enterada, se hicieron las denuncias, se puso en conocimiento que ellos estaban asesinando a la gente, que estaban llegando en carros con placas falsas o sin placas o con placas, pero todo daba lo mismo porque ninguna autoridad hizo nada. En el año 2000 ya, ellos llegaban con listas y como vinculaban gente del municipio para trabajar con ellos,
Nosotros sabíamos, muchos sabíamos que estábamos en la lista, la gente nos decía, váyase, que usted está en la lista, váyase, pero uno se resiste a irse porque pues están todos sus lazos, su historia, su familia, todo. Por una enfermedad que mi mamá tenía, yo me negaba a irme, después mi mamá muere 30 de mayo del 2000 y yo seguí ahí, seguí en el pueblo y el 30 de septiembre llegaron los paramilitares a mi casa. Yo logré volarme. Y de allí salí a la zona cafetera. Estuve en la zona cafetera del 30 de septiembre a comienzos de mayo de 2001. Llegué aquí a Bogotá, fui incluida en un programa de protección del Ministerio del Interior para líderes sociales. Y después de eso, pues uno llega... Ese accionar de esa gente tiene sus efectos. De alguna manera uno llega expulsado. Yo contaba con gente amiga acá en Bogotá porque yo fui parte de un sindicato a nivel nacional del sector bancario y todavía ese banco existía y habían excompañeros de esa época mía. Yo hice parte de los fundadores del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Fui de las primeras víctimas que comenzamos ahí a reunirnos, convocados por algunas organizaciones sociales y comenzamos a hacer proceso de visibilización realizando la Galería de la Memoria, con todo el riesgo que ello significaba, porque fue una época muy difícil en el gobierno de Álvaro Uribe, donde cualquiera que se atreviera a denunciar los crímenes de Estado era perseguido. Nosotros nos atrevimos a salir a mostrar fotos de los descuartizados, de los quemados, de los asesinados. Empezamos a hacer galerías de la memoria, llegaban al sitio a intimidarnos, carros de vidrios negros, bajaban los vidrios y nos hacían así señas que nos mostraban armas de fuego, que nos hacían señas de que nos iban a disparar y sin embargo nosotras, y seguimientos, nos sometieron a muchos seguimientos, fuimos objeto de seguimientos, de acoso, o sea, de seguimientos permanentes, pero aún así uno reconoce que la única manera de acabar con la impunidad, cuando uno asume esa postura de denunciar, uno lo hace porque uno sabe que si no se denuncia y uno no se arriesga, alguien tiene que arriesgarse a hacerlo porque la impunidad continúa y la única manera de acabar con eso es aportar para el esclarecimiento de la verdad. Bueno, esto último que acabamos de escuchar, lo más importante es siempre luchar por decir la verdad. Quiero resaltar dos cosas que mencionó Mercedes y la primera es sobre la policía, sobre la ley, la falta de intervención que muchas veces tienen estas instituciones frente a estos hechos y pues lo de Mercedes ya se fue más de 15 años que ella tuvo que vivir esto y pues no quiero que esto suene como una crítica destructiva o algo malo, pero algo en lo que nuestro país ha fallado es en la implementación y el cumplimiento de los objetivos que tienen estas instituciones legales. No tenemos que ser expertos, ni politólogos, ni abogados, ni nada de esto, para saber que si la ley se cumpliera, otra sería la historia que estaríamos contando. Sí, Natalie, yo también quiero rescatar que muchas veces se culpa a estas familias por seguir en territorios de conflicto o de zonas rojas, pero como lo decía ella, hay que entender que es su hogar, que son sus raíces, que allí está toda su historia, sus pertenencias, realmente son sus raíces y que independientemente de las amenazas que ellos quieran, que ellos obtengan por parte de todos estos grupos, ellos quieren es proteger su patrimonio, su hogar. Exacto, y es que, pues bueno, ¿a quién le va a gustar irse de su casa? ¿A quién le va a gustar dejar sus cosas, sus cultivos, sus animales? Bueno, todas estas cosas porque con mucho esfuerzo lo han conseguido. Sí, es que es eso, o sea, ellos ya tienen un estilo de vida establecido, o sea, ya saben cultivar, se mantienen por estas cosas y que de un momento a otro los destierren y tengan que llegar a una ciudad tan grande como Bogotá en donde realmente no hay donde cultivar, que es lo que ellos saben hacer, no tienen donde vivir y todo eso, entonces pues realmente quedan, o sea, es algo muy difícil. Claro, y bueno, llegan acá a la ciudad y ¿qué tienen que hacer? Trabajos informales.
para conseguir plata, entonces se vuelven, no voy a desprestigiar los trabajos, pero pues los trabajos que les dan son de empleada doméstica, de vendedora de dulces, de celadora, bueno, todo esto, entonces es algo a lo que ellos no están acostumbrados a hacer, y pues que bueno, es un trabajo, tienen la plata para pues sustentarse en el diario vivir, pero no es algo que les guste, no es algo a lo que estén acostumbrados. Sí, y es que en estos trabajos también se les vulnera, o sea, muchas veces vemos como personas tratan mal a alguien porque sea un vendedor de dulces, o sea, los desprestigian simplemente por tener un trabajo, entre comillas, muy bajo e informal. Bueno, quiero que escuchemos para Mercedes cuál es el rol que cumple la mujer cuando ha sido víctima del conflicto armado. Bueno, teniendo en cuenta que por el asesinato de los hombres en la zona, en las regiones, hemos sido las mujeres las que hemos quedado con la carga de la familia. Además, no solo la victimización de los hombres, sino la desintegración de los hogares, cuando ya uno está en situación de desarraigo de ese territorio, muchos hogares se han desintegrado por causa de las condiciones económicas adversas, de la falta de oportunidades para los hombres en las ciudades, porque muchos hombres son dedicados a las labores del campo, especialmente, y llegar a una ciudad, asumir un puesto de vigilante o por ahí en oficios domésticos, para los hombres es muy duro. Y eso hace que nosotras sintamos más los impactos del desarraigo y de la pobreza y de la exclusión y de todo lo que nos toca asumir en las ciudades. Y ese mismo impacto mayor es el que nos ha hecho reaccionar por las vivencias que nos ha tocado asumir. Porque nosotros no llegamos y al otro día ya estamos en un proceso organizativo. Nos ha tocado vivir y pasar dificultades y enfrentar la realidad de lo que conlleva la vida en la ciudad para buscar la forma de juntarnos y de organizarnos. Entonces el rol de la mujer como protectora de la familia y de la vida misma es buscar la manera de superar esas condiciones adversas. Y el rol nuestro ha sido eso, continuar con la vida familiar y conseguir impacto sobre las políticas públicas para poder que sea una verdadera atención. Bueno, aquí escuchamos que lo que ellas siempre buscan y que van a buscar es sostener su familia. Así hayan perdido a sus maridos, siguen adelante, consiguen trabajo, todo por sus hijos. Y quiero contarles que, bueno, las víctimas masculinas suelen reclamar al Estado que les reconozca dinero por las cosechas perdidas, que les devuelvan sus tierras o que les den créditos, dinero para seguir cultivando. Pero al contrario de las peticiones que las mujeres hacen cuando son víctimas del conflicto, son educación para sus hijos, acceso al sistema de salud, que no haya impunidad para los culpables y que haya una solución pacífica de los conflictos y al derecho a vivir sin miedo. Creo que esto es muy importante porque así yo creo que todos hemos escuchado a nuestras mamás y lo que a ellas más les importa es sacar a sus hijos adelante. No importa si, bueno, están en condiciones de vulnerabilidad o no, pero el objetivo de las mamás, de la mujer como mamá, es sacar a sus hijos adelante y tener a su familia estable. Sí, es cierto, Natalia. Igual, es que yo creo que las mujeres se preocupan mucho más por el bienestar familiar. Lo que estás diciendo es muy cierto. Y mira que tengo unos datos de desplazamiento que se han cometido en el país. El más alto ha sido en Antioquia. Cuenta con 528.626 mujeres, que son el 14,5% del total. Sigue luego el departamento de la región Caribe, Magdalena, con 226.000 víctimas y Bolívar con 223.000. En el cuarto lugar aparece Nariño y en el quinto es Cesar. Vemos que realmente las cifras son muy altas, son muy elevadas. Y muchas veces estas víctimas, ¿qué hacen? Llegan a la capital. ¿Por qué? Porque la capital tiene la fama, es donde están las oportunidades, es donde podemos surgir más rápido. Y pues realmente no es que sea así, o sea, Bogotá también ya está como muy saturada de todo este tipo de problemáticas, además de las problemáticas internas que tiene Bogotá. Entonces las víctimas llegan acá
a ser también victimizadas por parte de los ciudadanos de Bogotá. Lo que hablamos ahorita, que también se les tiene como ¿Un cierto rechazo? Sí, exacto. Entonces esto también es como complicado. Y pues referente a esto, quiero que todos nuestros oyentes los quiero invitar a que lean Mujeres y Conflicto Armado. Este documento lo pueden encontrar en internet y allí se exponen de manera muy puntual el conflicto en el que se ha encontrado envuelto en patrones de vulnerabilidad que les ha dificultado acceder de forma efectiva a sus derechos. Es para que entendamos un poco mejor las dinámicas que tienen las víctimas al ser víctimas, o sea, Y además que allí se exponen muy bien los decretos, las leyes que ha creado el gobierno y que muchas veces no se han cumplido, porque vemos y escuchamos todos los casos de las personas que viven en la calle, de las personas que les toca pedir limosna y que son desplazados. Puede que muchos no lo sean, pero con estas cifras nos damos cuenta que de verdad hay una cantidad de personas que llegan a diferentes ciudades desconocidas para suplir y para empezar una vida de nuevo por el conflicto armado. Sí, es que precisamente no se cumplen estos derechos o estas normas por el desconocimiento. Entonces por eso les hago la invitación. De nuevo, el documento se llama Mujeres y Conflicto Armado y lo pueden encontrar en internet. Por el momento vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Sigan conectados con Mentes Diversas. ¿Sabías que el creador de Twitter vendió la red social en $700 porque no le veía futuro? Hoy en día Twitter tiene un valor de más de $200 millones. Valora lo que tienes. Nunca sabes que alguien encuentre en ellos el tesoro que tú no viste. Party hears, don't hit hard, can't feel anything. When we're there, I push it down, push it down. El inglés es muy importante. Por eso te invitamos a que participes de los clubes de conversación de idiomas. Para mayor información, ingresa a ucentral.edu.co o comunícate a la línea 323-9868. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah. Universidad Central, un proyecto profundamente colombiano. Chicos, ¿sí se enteraron de la nueva convocatoria de la facultad? ¿Cómo? Así es, lo publicaron en las redes sociales de la universidad, donde siempre encontramos información útil para la comunidad unicentralista. Síguenos en Twitter y en Facebook como @ucentral Bogotá y disfruta de todos nuestros contenidos, convocatorias, casting y muchas ofertas laborales para ti. Universidad Central. Te conecta. Las mujeres somos amor, resistencia, perseverancia e igualdad. Las mujeres somos agentes de cambio. Mentes Diversas. Reivindica y defiende el rol de la mujer. Gracias por continuar con nosotros. A continuación escucharemos a Juan David Parra Orozco. Él es investigador social, docente universitario y ha trabajado en proyectos con enfoque de género como el proyecto FEJES. También ha trabajado en la Secretaría de Educación, en la Subdirección de Poblaciones y actualmente trabaja con proyectos de formación social con perspectiva en equidad de derechos y de género. Bueno, Natalie, es importante ubicar un poco a nuestros oyentes sobre qué es el proyecto FEJES. El objetivo de este seminario fue generar un espacio de reflexión e incidencia en relación con el enfoque de género y diferencial de derechos en el sistema de calidad y acreditación de las instituciones de educación superior. Durante cerca de 5 años, el proyecto FEJES trabajó a favor de la inclusión de enfoques de género, igualdad y equidad en la cultura universitaria. Sus objetivos buscaban incidir en las políticas, en los programas académicos, la formación docente, la investigación y el clima organizacional. Asimismo, también FEJES se propuso erradicar la inequidad, la discriminación y la violencia en estos espacios. Este proyecto fue patrocinado por el gobierno de Holanda y lo encabezó la Universidad Central con el apoyo de otras universidades de Bogotá. Por este motivo, le preguntamos a Juan David cuál cree que es la importancia de la mujer como agente de cambio en el conflicto armado colombiano. Sin duda, en nuestro conflicto colombiano, las mujeres han sido una de las grandes víctimas del conflicto y las mujeres han tenido que liderar muchos hogares en el campo, en la ruralidad,
las mujeres han tenido que llevar sus familias a cuestas como migrantes, como mujeres desplazadas, y las mujeres casi como en esa misma historia de los mitos de la antigüedad, se han quedado en casa cuidando a los hijos mientras los hombres han ido a la guerra, aunque por supuesto también muchas mujeres en la adolescencia, muchas niñas han sido reclutadas por los grupos insurgentes, pero la tendencia sí ha sido que ellas se han quedado en el hogar cuidando a los hijos y han sido víctimas perseguidas, han sido víctimas mediante el asesinato de sus esposos, mediante el secuestro o la desaparición de sus esposos, el rapto de sus hijos, y sobre todo las mujeres han sido fuertemente violentadas en sus cuerpos, que ese también es como otro gran rasgo de la violencia del conflicto interno colombiano. Todos los usos del cuerpo de la mujer, las violaciones, en el caso de las guerrillas, pues hemos conocido todos estos procesos de reclutamiento, de prohibición, regulación del cuerpo de las mujeres en cuanto a embarazos, en cuanto a obligarlas a abortar o a no tener sus hijos. Entonces ese es otro componente fuerte que ha tenido la mujer. La mujer entonces que se ha quedado en casa, como siempre ha sido en esa perspectiva de género, la que ha cuidado, la mujer que ha sido violentada en su cuerpo, la mujer que ha tenido el dolor, el duelo por la muerte de sus hombres, sus esposos, sus hijos, sus padres, y la mujer migrante desplazada que ha llegado a las grandes urbes. Como lo mencionaba Juan David, las mujeres han tenido que sufrir de diferentes tipos de violencia, y uno de los más fuertes es la violencia contra sus cuerpos, el maltrato y la violación. Pero según un estudio de prevalencia llevado a cabo por Oxfam entre el 2001 y el 2009, menos del 18% de las mujeres denuncian casos de violencia sexual. Yo creo que no denuncian por el miedo a las represalias, a la intimidación que se podrían presentar contra ellas. Aquellos casos que son denunciados, solo 2 de 100 probablemente lleguen a obtener una sentencia, dejando un nivel de impunidad de más del 98%. Así es, y quiero contarles que hay un caso muy puntual en la etapa de desmovilización de los paramilitares, que se conoció como proceso de justicia y paz. Cuando las rebajas de penas dependían de lo que confesara el implicado, los hombres reconocieron haber cometido 39.546 delitos de diversa naturaleza, pero solo 96 casos de violencia contra las mujeres. Esto demuestra que los autores de estas violaciones no reconocen o no consideran que los actos de violencia sexual son considerados como delitos. A partir de este dato, le preguntamos a Juan David por qué cree que muchas veces en los juicios no se acepta como un delito el maltrato y la violencia hacia las mujeres. Bueno, uno de los procesos que estamos viviendo actualmente en Colombia es eso, es de hacer actos simbólicos de paz, de reconciliación, de reconocimiento del otro, de pedir perdón. Quizás no se pueda generalizar en todo ese sentido de que no se hayan reconocido todos esos crímenes. Empezaremos seguramente, eso espero, empezaremos una etapa, unos meses, unos periodos donde se empiecen a reconocer en territorios específicos donde ocurrieron masacres, donde ocurrieron estos hechos, que se empiecen a hacer actos simbólicos porque lo necesita la sociedad colombiana, lo necesitan los dolientes. Creo que estamos en una Colombia que tiene el duelo por sus cuerpos heridos y por los muertos no encontrados y no enterrados. Entonces casi que necesitamos en los próximos meses, en esto que han denominado el posconflicto, en eso que se diría más bien como toda la vida de la sociedad agonística, porque prefiero utilizar el concepto de sociedad agonística en el sentido de que no se acaban los conflictos, sino que vienen más conflictos, otros conflictos sociales, solo que no con gente en armas, incluso puede que algunos disidentes sí conserven las armas. Lo que vamos a necesitar son esas estrategias de duelo, estrategias de memoria, estrategias de narración, y para eso vamos a necesitar la creatividad, la capacidad de crear mensajes desde la comunicación. Creo que es muy difícil iniciar con el reconocimiento de estos crímenes,
pero a medida que el país vaya avanzando con este proceso de paz, se deben ir creando más estrategias de duelo, de memoria, de narración, y adicionalmente pienso que los agentes que han cometido estos crímenes van a empezar a aceptar y a sumar las consecuencias que conllevan todos estos delitos que cometieron. Sí es importante que estos agentes empiecen a reconocer los crímenes que han cometido, y quiero rescatar lo que dice Juan David, y es que el conflicto no se acaba. Ahora inician otros tipos de conflictos en donde debemos aprender a convivir y a respetar las posturas políticas, sociales y económicas de las demás personas. Además, Juan David nos contó desde su experiencia y perspectiva de género cómo sería posible disminuir la violencia hacia las mujeres y los hombres en el conflicto y en el posconflicto. Bueno, ahí habría como varias aristas. Si estamos hablando de todo este conflicto interno colombiano con las guerrillas, en particularmente la guerrilla de las FARC, el gran problema es el reclutamiento de niñas, de niños, de adolescentes, y en los últimos años ellos dejaron de hacer distinción entre niñas y niños, se los llevaron a todos, ¿sí? A todos los reclutaban porque les servían para sus distintos oficios. Por ahí se hizo una investigación, niñas y niños en medio de lobos, es que era toda esa dimensión, toda esa radiografía de lo que estaba pasando con ellos. Hubo un periodista que escribió un texto famoso, una crónica larga, que la tituló Últimas noticias del conflicto, las últimas noticias del conflicto. Y todo esto nos muestra esa manera de vivir en la guerrilla, en los campamentos de la guerrilla, con una división tradicional de roles de género. Esto es, las mujeres iban a las cocinas también, las mujeres eran para divertir y para satisfacer los deseos de los hombres o de los comandantes. Eso es tener una visión machista, tradicional y patriarcal de género dentro del mismo entramado de las guerrillas, o sea, unas guerrillas también patriarcales y machistas. Las mujeres para el cuidado, las mujeres en la enfermería, las mujeres en la cocina. Eso es una gran arista de todos los conflictos que hay, pero la sociedad colombiana tiene muchos más conflictos aparte de las guerrillas que estamos tratando de solucionar. Y el otro que señalas, y es la violencia doméstica, la violencia cotidiana, la violencia laboral, la violencia en el Transmilenio, la violencia del día a día, también con esa perspectiva de género. Es decir, las mujeres agredidas, y tú también lo señalas bien, cuando hablamos de perspectiva de género es pensarnos como seres humanos que estamos expresándonos en una corporidad, nuestro cuerpo genera diferencias, entonces las violencias pueden ser múltiples. Cuando hablamos de género no solamente estamos hablando de mujeres, estamos hablando por supuesto también de los hombres que deben repensar su manera de ser hombres, y es desde ese enfoque desde el cual yo también en los últimos años he venido trabajando, y es algo que en los estudios de género pues se ha denominado el enfoque de las masculinidades. Entonces, en definitiva, pues hay múltiples violencias en el conflicto con las guerrillas, en particular las FARC. Ellos reprodujeron unos modelos muy tradicionales de campesinado, modelos machistas, patriarcales, modelos que hacían someter a la mujer, sin duda, y la violación es una forma de humillar, de controlar y de hacer arrodillar a las mujeres frente a sus propósitos, sin duda. Pero aparte de eso, es entender que fuera de las guerrillas, la sociedad urbana, la sociedad rural está llena de múltiples violencias, de agresiones, desde los noviazgos, por ejemplo, en la vida universitaria, pensar algo tan sencillo como eso. Pues los jóvenes en las aulas universitarias se enamoran, y de pronto puede haber chicos que entienden que el amor no es para siempre, y luego empiezan todos esos celos y esas tendencias posesivas y esas agresiones. Eso se puede dar, o puede ser a la inversa, o puede haber la mujer súper intensa, ¿sí? Perseguidora también. Entonces son violencias que van y vienen en todos los ámbitos, por eso esa idea de que la paz es para construirla en todos los escenarios cotidianos de la familia, la sociedad, la universidad. Es importante rescatar lo que dice Juan David. En el conflicto no existe una distinción clara de género, tanto niños como niñas han sido victimizados, al igual que hombres y mujeres. La violencia está presente en cada ámbito de la vida, no solamente en el conflicto.
Para disminuir la violencia toca empezar desde la cotidianidad, en la casa, un noviazgo, el colegio, el trabajo, bueno, en cada ámbito. La paz y la reconciliación empieza en nosotros. Quiero que terminemos escuchando uno de los proyectos que realizó Juan David, en donde nos cuenta una de sus experiencias más significativas en cuanto al rol de la mujer como agente de cambio en el conflicto armado. Bueno, las experiencias que quisiera contar son la experiencia del proyecto Rosa, porque estuvimos cercano a ese proyecto. Trabajamos incluso con algunos estudiantes universitarios, entre ellos estudiantes de periodismo de la Universidad Central, de otras universidades. Y el proyecto Rosa es un proyecto que creó el portal de periodismo La Silla Vacía. Proyecto Rosa. ¿Quién es Rosa? No es rosa porque sea un color para distinguir una particularidad en un enfoque de género. No, Rosa Amelia Hernández es una mujer líder, una mujer víctima del conflicto colombiano que estaba siendo amenazada en la región de Córdoba. Entonces, ¿qué hizo el portal Rosa? Dijo, pues creemos contenidos periodísticos, creemos contenidos a través de La Silla Vacía para decir quién es Rosa Amelia Hernández. La gente no sabía quién era esta señora. Entonces, a partir de generar toda una serie de crónicas, historias, empezaron a convocar artistas, a convocar, por ejemplo, pintores, escultores, diseñadores gráficos, y a todos se les empezó a decir, ¿usted sabe quién es Rosa Amelia Hernández? No, pues no sé quién es Rosa Amelia, entonces vamos a hacer una escultura de ella, vamos a hacer una representación, una figura, vamos a ir a hablar con ella y hacerle unas fotografías, y toda esta cantidad de contenidos produjo eso que llamamos en las teorías de la comunicación la visibilización de los sujetos invisibles, darle ese voz, poner a circular a esta mujer líder que estaba siendo amenazada, darle un sitial en una narrativa, decir existe Rosa Amelia Hernández, cuidémosla, es una líder que está en medio del conflicto. Y el proyecto Rosa, liderado por La Silla Vacía, empezó a generar una tendencia que se da hoy, que es toda la tendencia de contenidos en red, generar información a través de las redes sociales, y esas redes sociales, ese contenido que se va volviendo virulento, genera como una cierta capa protectora, porque a través de la información, a través de advertir que puede haber peligro frente a esto, pues se produjo como esa protección de Rosa Amelia, y ella sigue siendo una líder de restitución, por ejemplo, de tierras, que es uno de los temas más difíciles en este actual conflicto colombiano. Entonces, con ese ejemplo, pues decir cómo desde el periodismo, desde la narración, desde el contar historias, pero contar historias en red, un portal de periodismo alternativo convoca artistas, convoca a diseñadores, convoca a narradores, a literatos, a que cuenten la historia a partir de una persona del conflicto. Y eso son los procesos de memoria y son los procesos de otorgarle la identidad, el reconocimiento a las víctimas de este conflicto. Decir que están ahí presentes y que no son olvidadas. Bueno, vemos que es muy importante el rol de los medios, tanto alternativos como tradicionales, en visibilizar a la mujer como agente de cambio. Es muy importante que empecemos a hacer este tipo de iniciativas para visibilizar a la mujer. Claro, y es que pues la idea central de este proyecto fue rescatar a un personaje anónimo por su trabajo y su esfuerzo, porque ya vemos que las personas que salen a defender sus derechos, que dicen, o sea, que quieren recuperar sus tierras o quieren contar la verdad sobre la guerra, siguen siendo asesinados sin que el país los reaccione y los reconozca. Sí, es muy importante el reconocimiento. Yo creo que las lideresas no buscan ese reconocimiento, pero sí buscan que sean escuchadas. Entonces es escuchar sus propuestas, ver qué están haciendo y cómo pueden ellas, a partir de la palabra y de sus acciones, ir disminuyendo poco a poco la violencia en el país. Bueno, y a continuación les contamos que salimos a las calles de Bogotá y le preguntamos a varias personas que sí creían que la mujer es un agente de cambio en el conflicto armado de Colombia, y esto fue lo que nos respondieron. Porque las mujeres son más equitativas y nos basamos en la igualdad de género. Sí, porque las mujeres muchas veces pierden a
a sus esposos o a sus hijos y tienen que empezar a tomar el control en las familias. Pues personalmente creo que sí, la mujer sí es un agente de cambio en el conflicto armado, así como todas las personas, no importa el sexo. Y pues así como, no sé, simplemente todos podemos aportar para la construcción de la paz, más allá de ser hombre, mujer, travesti o lo que cada quien decida ser. Creo que sí, que la mujer es un agente de cambio porque por su cuerpo y por su sentir hay interpretaciones distintas de las típicas. Entonces creo que la mujer puede aportar otras dimensiones de cambio y aportar de forma distinta al posconflicto. Sí, creo que la mujer es un agente de cambio en el conflicto y pues, o sea, creo que todos somos un agente de cambio desde lo que cada uno es, no importa raza, género, si eres niño, creo que cada uno tiene aporta algo. Bueno, como lo escuchamos, las personas sí están de acuerdo que la mujer es un agente de cambio. Siempre ha sido capaz y siempre va a ser capaz de ser un agente de cambio. ¿Por qué? Porque defiende a su familia, porque piensa en los demás, porque tiene un poder de perdonar más alto que el de los hombres y porque siempre va a estar pendiente de lo que pasa en la sociedad, siempre se va a preocupar por lo que está pasando en la sociedad. Y además la mujer es una guerrera porque siempre va a buscar las posibilidades de salir adelante. Y bueno, y con esto nos tenemos que despedir. Agradecemos a nuestros invitados, Olga Luz Betancourt, Mercedes Ochoa y Juan David Parra. Gracias por sus opiniones, por sus conocimientos, por aportar en esta bella labor para crear una conciencia sobre las mujeres como agentes de cambio en el conflicto armado. Sigan conectados con la programación de Sintopía Radio. Hasta una próxima ocasión. Recuerden que estuvieron conectados en cabina con Camila Fonseca y Natalie Gutiérrez, en el máster Richie y en la dirección Marlene García. Recuerden escucharnos por la página acn.ucentral.co y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Sintopía Radio Distancia Cero, en Twitter, @Sintopía Radio UC y en Instagram como Sintopía_Radio UC. Mentes diversas. Un espacio donde las múltiples ideas sí cuentan. En Sintopía Radio, Distancia Cero.